Durante muchos años creí que tenía una vida sencilla, tranquila y estable. No era una vida llena de lujos, pero estaba llena de cosas que para mí eran más importantes que cualquier riqueza. Tenía un hogar, tenía un esposo, y tenía la sensación de que el futuro estaba construido sobre una base firme. Cuando miraba mi vida, sentía gratitud. Sentía que había encontrado a la persona correcta con quien compartir mis días. Conocí a mi esposo cuando yo era más joven y la vida todavía parecía llena de posibilidades. En ese tiempo yo soñaba con construir una familia basada en respeto, apoyo y confianza. Él parecía ser el tipo de hombre que también quería lo mismo. Era trabajador, tranquilo y tenía una manera amable de hablar que hacía que las personas se sintieran cómodas a su alrededor. Nuestra relación creció con el tiempo de manera natural. No hubo grandes dramas ni conflictos que nos separaran. Poco a poco aprendimos a conocernos, a entender nuestras diferencias y a construir algo juntos. Cuando finalmente decidimos casarnos, sentí que estaba tomando una decisión segura. No tenía dudas en mi corazón. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron tranquilos. Vivíamos en una casa sencilla, pero llena de pequeñas rutinas que hacían que cada día se sintiera estable. Desayunábamos juntos cuando era posible, hablábamos sobre nuestros planes y compartíamos las responsabilidades de la vida diaria. No todo era perfecto, pero había una sensación constante de compañerismo. Con el paso del tiempo aprendimos a adaptarnos el uno al otro. Yo conocía sus hábitos y él conocía los míos. Sabíamos cuando el otro necesitaba silencio, cuando necesitaba apoyo y cuando simplemente quería descansar después de un día largo. Los años pasaron rápidamente. Cuando miraba atrás, me sorprendía lo rápido que el tiempo podía moverse cuando una persona se siente segura y acompañada. 18 años de matrimonio pueden parecer muchos para algunos, pero para mí habían pasado casi como un suspiro. Durante esos años construimos una vida que parecía sólida desde afuera. Nuestros amigos a menudo comentaban que nuestra relación parecía fuerte. Muchas veces escuchaba a otras personas decir que nosotros éramos un buen ejemplo de matrimonio duradero. Algunas amigas incluso me preguntaban cuál era el secreto. La verdad es que nunca pensé que hubiera un secreto especial. Simplemente creía en la importancia de la confianza. Para mí, confiar en la persona que eliges como compañero de vida es algo fundamental. Sin confianza, un matrimonio no puede sostenerse. Mi esposo trabajaba mucho. Su trabajo requería que viajara con frecuencia. Desde el principio de nuestra relación entendí que su profesión implicaba responsabilidades fuera de la ciudad. Esos viajes eran algo normal para nosotros. Al principio los viajes no eran muy largos. A veces se iba por 1 o 2 días. Otras veces tenía que quedarse un poco más tiempo en otra ciudad para atender asuntos relacionados con su trabajo. Yo siempre traté de apoyarlo porque entendía que su esfuerzo era parte de lo que mantenía nuestra estabilidad. Cuando él viajaba, la casa se sentía más silenciosa. Sin embargo, yo nunca sentí preocupación. Siempre confié en él completamente. Cuando hablábamos por teléfono durante sus viajes, su voz sonaba tranquila y normal. Me contaba sobre reuniones, clientes y los lugares que tenía que visitar. A veces me enviaba mensajes para decir que había llegado bien a su destino. Otras veces me llamaba por la noche antes de dormir. Esos pequeños gestos me hacían sentir segura. Sentía que, incluso cuando estaba lejos, seguíamos conectados. Con el paso de los años, esos viajes comenzaron a formar parte de nuestra rutina. Yo organizaba mi tiempo alrededor de ellos. Cuando sabía que estaría fuera por algunos días, preparaba la casa con anticipación y continuaba con mis actividades habituales. Nuestros amigos también estaban acostumbrados a esa dinámica. Muchos de ellos sabían que él viajaba con frecuencia por trabajo. Nadie encontraba extraño que pasara algunos días fuera de casa. Cuando asistíamos a reuniones o celebraciones, las personas solían hablar con él sobre su trabajo. Él explicaba que algunos proyectos requerían presencia en otras ciudades. Siempre hablaba de su trabajo con calma y seguridad. Yo lo escuchaba con orgullo. Me gustaba pensar que su dedicación era una señal de responsabilidad. Creía que estaba haciendo todo lo posible para asegurar nuestro futuro. Durante muchos años nunca sentí la necesidad de cuestionar nada. La confianza que tenía en él era completa. Nunca revisé su teléfono ni dudé de sus explicaciones. Para mí, la base de nuestro matrimonio era el respeto mutuo. Había aprendido desde joven que una relación saludable no puede existir sin espacio personal. Cada persona necesita su propio mundo además del mundo que comparte con su pareja. Por eso nunca intenté controlar cada detalle de su vida. Nuestro hogar también reflejaba esa sensación de estabilidad. La casa estaba llena de recuerdos acumulados durante años. Fotografías de viajes, celebraciones familiares y momentos importantes decoraban las paredes. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón de la casa recordaba algún momento compartido.
Cuando caminaba por las habitaciones, podía recordar fácilmente diferentes etapas de nuestra vida juntos. Había tardes tranquilas en las que simplemente nos sentábamos en la sala a conversar sobre cosas simples. Hablábamos sobre el futuro, sobre proyectos personales o sobre planes para los próximos años. En esos momentos sentía una profunda paz. Pensaba que había tenido suerte de encontrar una relación estable en un mundo donde muchas parejas luchaban constantemente con conflictos. A veces reflexionaba sobre cómo habíamos logrado mantener nuestro matrimonio durante tantos años sin grandes crisis. Pensaba que tal vez la razón era nuestra forma tranquila de enfrentar los problemas. Cuando surgían dificultades, tratábamos de resolverlas con paciencia. Nunca fuimos una pareja que gritara o discutiera de manera destructiva. Siempre intentábamos mantener el respeto incluso en los momentos complicados. Esa manera de convivir fortaleció mi confianza con el tiempo. Cada año que pasaba sentía que nuestra relación era más sólida. 18 años de matrimonio me parecían una prueba suficiente de que habíamos construido algo verdadero. Nuestros amigos veían lo mismo. En varias ocasiones escuché comentarios sobre lo bien que funcionábamos como pareja. Algunas personas decían que parecía que nos entendíamos sin necesidad de hablar demasiado. Esos comentarios me hacían sentir orgullosa. Pensaba que habíamos logrado algo que muchas personas buscan durante toda su vida, una relación estable basada en confianza. Por supuesto, la vida no era perfecta. Había días difíciles, preocupaciones y momentos de cansancio. Pero nunca sentí que nuestro matrimonio estuviera en peligro. Cuando mi esposo se preparaba para un nuevo viaje de trabajo, todo seguía la misma rutina de siempre. Empacaba su ropa, revisaba algunos documentos y me avisaba cuánto tiempo estaría fuera. Yo lo acompañaba hasta la puerta y le deseaba un buen viaje. Era una escena que se repitió muchas veces durante nuestros años juntos. Después de que salía de la casa, yo continuaba con mi día. Trabajaba, organizaba algunas cosas del hogar y mantenía contacto con amigos o familiares. Nunca imaginé que esos viajes, que parecían una parte normal de nuestra vida, algún día tendrían un significado completamente diferente. En ese momento, todo parecía claro y simple. Tenía un esposo trabajador, un matrimonio estable y una vida que parecía seguir un camino predecible. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que la tranquilidad de esos años fue real para mí. Yo vivía dentro de una historia que creía completamente verdadera. Durante 18 años confié en el hombre que había elegido como compañero de vida. Confié en sus palabras, en sus viajes y en cada explicación que me dio. En mi corazón no existía ninguna duda. Y precisamente por eso, lo que descubriría después tendría el poder de cambiarlo todo. Con el paso de los años, los viajes de mi esposo se convirtieron en una parte normal de nuestra vida. Al principio no eran muy frecuentes, pero poco a poco comenzaron a ocurrir con más regularidad. Su trabajo exigía reuniones en otra ciudad, visitas a clientes y supervisión de algunos proyectos. Para mí, todo eso era parte natural de su profesión. Cada vez que tenía que viajar, seguíamos casi el mismo proceso. Él revisaba su agenda, preparaba algunos documentos y luego empacaba una pequeña maleta con ropa para varios días. Yo lo ayudaba a organizar algunas cosas para que no olvidara nada importante. Nunca vi esos momentos como algo extraño. En realidad, me sentía orgullosa de su responsabilidad. Pensaba que su dedicación al trabajo era una señal de compromiso con nuestra vida juntos. Muchas veces los viajes duraban 2 o 3 días. Otras veces podían extenderse un poco más. Cuando eso ocurría, él me explicaba que algunos asuntos requerían más tiempo para resolverse. Yo siempre aceptaba esas explicaciones con tranquilidad. Nuestra rutina se volvió tan predecible que ya no pensaba demasiado en ello. Cuando él se iba, la casa se volvía más silenciosa, pero yo continuaba con mis actividades normales. Trabajaba, organizaba el hogar y hablaba con amigos o familiares. Durante sus viajes, él solía llamarme por teléfono. A veces lo hacía por la noche, cuando terminaba sus reuniones. Otras veces me enviaba mensajes breves durante el día para decir que todo estaba bien. Esas llamadas eran parte importante de nuestra comunicación. Escuchar su voz me daba tranquilidad. Me contaba sobre su día, sobre las reuniones que había tenido o sobre los lugares que había visitado. Yo lo escuchaba con atención. Aunque muchas veces no entendía todos los detalles de su trabajo, me gustaba sentir que compartía su vida conmigo. Había momentos en los que hablábamos durante varios minutos. Otras veces las llamadas eran más cortas porque él estaba ocupado. Pero en todas esas conversaciones su voz sonaba normal, tranquila, como siempre. Nunca había señales de preocupación o tensión. Todo parecía seguir el mismo ritmo que había tenido durante años. Cuando regresaba a casa después de uno de esos viajes, todo volvía rápidamente a la normalidad. Dejaba su maleta, descansaba un poco y luego retomábamos nuestra rutina cotidiana.
A veces traía pequeños recuerdos de la ciudad que había visitado. Podía ser algo sencillo, como un dulce típico o algún objeto pequeño que había visto en una tienda. Esos gestos me parecían cariñosos. Yo recibía esos detalles con una sonrisa. Para mí eran una señal de que, incluso cuando estaba lejos, pensaba en mí. Nuestros amigos también estaban acostumbrados a esos viajes. Cuando hablábamos con ellos, era común mencionar que mi esposo estaba fuera por trabajo o que regresaría en algunos días. Nadie encontraba nada extraño en esa situación. Muchas personas tienen trabajos que requieren viajar, así que parecía algo completamente normal. Con el tiempo, esos viajes se volvieron tan frecuentes que dejaron de llamar mi atención. Eran simplemente parte de nuestra vida. Había semanas en las que él permanecía en casa trabajando localmente. Otras semanas tenía que salir de la ciudad. Yo me acostumbré a esa dinámica sin dificultad. Sin embargo, con los años ocurrió algo pequeño que en ese momento no consideré importante. Algunos viajes comenzaron a durar un poco más de lo habitual. Al principio no lo noté claramente. Tal vez un viaje que antes duraba 2 días ahora duraba 3. Uno que solía ser de 3 días se extendía a 4. Pero en ese momento no pensé demasiado en eso. Cuando él me explicaba que necesitaba quedarse un poco más por trabajo, yo simplemente lo aceptaba. Siempre había confiado en su palabra. Además, cuando hablábamos por teléfono durante esos viajes más largos, todo sonaba normal. Me contaba sobre reuniones adicionales, nuevos clientes o tareas que habían surgido inesperadamente. Sus explicaciones parecían razonables. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso le dije que no se preocupara por regresar demasiado rápido. Le decía que era mejor terminar bien su trabajo. Para mí era importante que él se sintiera apoyado. En mi mente, un matrimonio fuerte implica confiar en la otra persona incluso cuando no está presente. Nunca sentí la necesidad de pedir pruebas ni explicaciones detalladas. Para mí, la confianza significaba creer en la palabra del otro sin necesidad de vigilancia. Por eso, cuando sus viajes se hicieron un poco más largos con el tiempo, lo interpreté como una señal de que su trabajo estaba creciendo o cambiando. Pensé que tal vez tenía más responsabilidades. En realidad, incluso me sentía orgullosa de que su carrera avanzara. En nuestras conversaciones durante esos viajes, él siempre mantenía el mismo tono tranquilo. Me preguntaba cómo estaba mi día, si necesitaba algo o si había pasado algo importante en casa. Esos pequeños gestos mantenían viva la sensación de cercanía. Algunas noches hablábamos antes de dormir. Otras veces intercambiábamos mensajes durante el día. Nada en su comportamiento parecía fuera de lugar. A lo largo de los años, desarrollamos un tipo de confianza que parecía imposible de romper. Yo nunca imaginé que algo pudiera esconderse detrás de esos viajes. En mi mente, todo tenía sentido. Un hombre trabajador que viajaba por negocios, una esposa que lo apoyaba y una vida construida sobre la confianza. Incluso cuando él tardaba un poco más en regresar de algún viaje, yo encontraba explicaciones simples. Pensaba que había más trabajo del esperado o que surgieron reuniones adicionales. La idea de que pudiera existir otra razón nunca cruzó mi mente. Mirando atrás ahora, puedo ver que esos pequeños cambios estaban allí. Las estancias que se alargaban poco a poco. Los viajes que se hacían más frecuentes. Pero en ese momento, dentro de la rutina diaria y la confianza que había construido durante tantos años, esos detalles parecían insignificantes. Nada parecía extraño. Nada parecía peligroso. Todo parecía parte de una vida normal. Yo seguía creyendo que conocía completamente al hombre con quien había compartido 18 años de matrimonio. Y mientras su maleta seguía apareciendo en la puerta cada vez que debía viajar, yo continuaba despidiéndolo con la misma tranquilidad de siempre, convencida de que todo en nuestra vida era exactamente lo que parecía. Con el paso del tiempo, los viajes de mi esposo se habían vuelto una parte tan normal de nuestra vida que casi nunca pensaba demasiado en ellos. Era una rutina establecida durante años. Él preparaba su maleta, revisaba algunos documentos, me decía cuánto tiempo estaría fuera y luego salía por la puerta con la promesa de regresar pronto. Pero un viaje en particular comenzó de una manera ligeramente diferente. No hubo una razón clara al principio. Nada parecía dramático o alarmante. Sin embargo, desde el momento en que salió de la casa, algo dentro de mí sintió una pequeña inquietud. No era un pensamiento claro ni una sospecha fuerte. Era más bien una sensación silenciosa, como una pequeña voz que no sabía exactamente qué estaba diciendo. Intenté ignorar esa sensación. Después de tantos años de matrimonio, confiaba plenamente en él. No tenía motivos reales para pensar que algo estaba mal. Aún así, ese viaje empezó a sentirse distinto. El primer día transcurrió con normalidad. Yo continué con mis actividades habituales. Trabajé, organicé algunas cosas en la casa y hablé con una amiga por teléfono.
Esperaba que él llamara por la noche, como solía hacer cuando estaba fuera. Pero esa llamada no llegó. No pensé demasiado en ello al principio. Imaginé que tal vez había tenido una reunión larga o que estaba ocupado resolviendo algún asunto de trabajo. No era la primera vez que una llamada se retrasaba. Antes de dormir revisé mi teléfono una vez más. No había ningún mensaje. Me dije a mí misma que probablemente llamaría al día siguiente. A la mañana siguiente, cuando desperté, miré el teléfono nuevamente. Tampoco había mensajes nuevos. Sentí una ligera incomodidad, pero traté de mantener la calma. Durante años había aprendido que el trabajo podía ser impredecible. Decidí enviarle un mensaje sencillo preguntando cómo estaba y si todo iba bien. Pasaron varias horas sin respuesta. Normalmente él respondía con rapidez. Incluso cuando estaba ocupado, solía enviar al menos una respuesta corta para decir que todo estaba bien. Ese día, sin embargo, el silencio fue más largo de lo habitual. Finalmente, ya por la tarde, llegó una respuesta. El mensaje era breve. Decía que había tenido un día muy ocupado y que hablaríamos más tarde. No parecía haber nada extraño en las palabras. Pero algo en la forma en que fue enviado me hizo sentir incómoda. Tal vez era solo mi imaginación. Intenté concentrarme en otras cosas para no pensar demasiado en ello. Por la noche, él finalmente llamó. Su voz sonaba normal, tranquila, como siempre. Me contó que había tenido varias reuniones importantes y que el día había sido agotador. Yo escuché con atención. Sus explicaciones parecían lógicas. Sin embargo, durante la conversación noté pequeños detalles que antes nunca habían estado allí. Hubo momentos en los que parecía distraído. Algunas veces tardaba un poco en responder a lo que yo decía, como si estuviera pensando en otra cosa. No era algo muy evidente. Si no lo hubiera conocido durante tantos años, tal vez ni siquiera lo habría notado. Pero después de 18 años de matrimonio, una persona aprende a reconocer las pequeñas variaciones en el comportamiento del otro. Aún así, decidí no darle demasiada importancia. Los días siguientes continuaron con un patrón similar. Sus mensajes llegaban más tarde de lo habitual. Algunas veces tardaba muchas horas en responder. Cuando llamaba, su voz seguía siendo tranquila. Hablaba sobre trabajo, reuniones y tareas pendientes. Nada de lo que decía parecía extraño. Sin embargo, dentro de mí comenzó a crecer una sensación difícil de explicar. Era como si algunas piezas de la rutina que conocía también hubieran cambiado ligeramente de lugar. Pequeños detalles comenzaron a llamar mi atención. Por ejemplo, hubo un momento en el que mencionó un restaurante donde había cenado después de una reunión. El nombre me pareció curioso, pero no pensé mucho en ello. Otro día dijo que había pasado la mayor parte de la tarde en una oficina trabajando con clientes. Todo sonaba razonable. Pero algo en la forma en que contaba esas cosas parecía diferente. No era una diferencia grande. Era algo sutil. Intenté convencerme de que estaba imaginando problemas donde no los había. La confianza que había construido durante años no podía romperse por una simple sensación. Sin embargo, otro pequeño detalle apareció unos días después. Mientras revisaba algunos documentos financieros en casa, encontré un cargo extraño en nuestra cuenta bancaria. No era una cantidad enorme de dinero. Pero el nombre del lugar donde se había realizado el pago me llamó la atención. Era un establecimiento en la ciudad donde mi esposo se encontraba en ese momento. Al principio pensé que podía tratarse de un gasto relacionado con su trabajo. Sin embargo, el tipo de lugar indicado en el cargo no parecía coincidir con lo que él había mencionado en nuestras conversaciones. Me quedé mirando ese registro durante varios minutos. Intenté recordar si él había mencionado ese lugar antes. No pude recordarlo. Sentí una ligera inquietud en el pecho. Aún así, traté de encontrar una explicación simple. Tal vez había tenido que pagar algo inesperado durante el viaje. Tal vez era un error del banco. Tal vez simplemente había olvidado mencionarlo. Durante años había confiado en él sin cuestionar nada. No quería comenzar a hacerlo ahora por algo tan pequeño. Guardé el documento y decidí esperar. Esa noche, cuando hablamos por teléfono, pensé en preguntarle sobre ese cargo. Pero cuando escuché su voz tranquila al otro lado de la línea, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La conversación siguió como siempre. Hablamos sobre su trabajo, sobre cómo había sido mi día y sobre algunas cosas simples de la vida cotidiana. Sin embargo, mientras hablábamos, la sensación de inquietud seguía allí. Era como una pequeña sombra en mi mente. No era una sospecha clara. No era una acusación. Era simplemente una sensación de que algo no estaba exactamente en su lugar. Esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Intenté convencerme de que todo estaba bien. Pero por primera vez en muchos años, una pregunta comenzó a formarse lentamente en mi mente.
Una pregunta que todavía no tenía respuesta. Una pregunta que, en ese momento, todavía no imaginaba que cambiaría completamente mi vida. Los días después de aquella extraña sensación comenzaron a sentirse diferentes para mí. No había ocurrido nada grande todavía, pero mi mente ya no estaba tan tranquila como antes. Durante años había vivido con una confianza completa, pero ahora pequeños detalles empezaban a quedarse en mi memoria más tiempo del normal. Intenté seguir con mi rutina diaria como siempre. Me repetía que probablemente estaba exagerando cosas pequeñas. Después de 18 años de matrimonio, parecía imposible que algo importante estuviera escondido delante de mí. Sin embargo, una tarde ocurrió algo que cambió todo. Estaba organizando algunos papeles en casa. Era algo que hacía de vez en cuando para mantener todo en orden. Facturas, documentos del banco, recibos de servicios y algunos papeles relacionados con el trabajo de mi esposo. La mesa estaba cubierta de carpetas y sobres. Yo revisaba cada uno con calma, separando lo importante de lo que podía desechar. Mientras abría uno de los sobres, encontré un documento que no recordaba haber visto antes. Al principio no parecía algo especial. Era simplemente un papel con una dirección escrita y algunos datos impresos. Pero cuando mis ojos se detuvieron en el nombre de la ciudad, sentí un pequeño movimiento dentro de mí. Era la misma ciudad a la que mi esposo viajaba con frecuencia por trabajo. Eso no era extraño en sí mismo. Lo que me llamó la atención fue la dirección específica. No era la dirección de una oficina ni de una empresa. Parecía ser una dirección residencial. Miré el documento con más atención. Había un nombre asociado a esa dirección y algunos números de contacto. Mi primera reacción fue pensar que tal vez se trataba de la dirección de algún cliente o colega. Sin embargo, algo en la forma en que estaba escrito me hizo dudar. No parecía un documento formal de trabajo. Era más bien algo sencillo, como una anotación guardada por alguna razón personal. Sentí curiosidad. Volví a leer la dirección varias veces. La ciudad me resultaba muy familiar por las historias de sus viajes. Él mencionaba ese lugar constantemente cuando hablaba de reuniones y proyectos. Pero esa dirección específica nunca había sido mencionada. Intenté no sacar conclusiones rápidas. Podía haber muchas explicaciones. Tal vez era la casa de algún compañero de trabajo. Tal vez era una dirección temporal para algún proyecto. Pero aún así, decidí buscar un poco más de información. Encendí mi computadora y escribí la dirección en un buscador. No esperaba encontrar algo importante. Solo quería entender qué tipo de lugar era. Los resultados mostraron algo simple. Era una casa en un barrio tranquilo de esa ciudad. Miré las imágenes del mapa durante varios segundos. Era una zona residencial normal, con casas similares una al lado de la otra. Nada parecía especial. Aún así, la sensación de inquietud volvió a aparecer. Me pregunté por qué mi esposo tendría esa dirección guardada entre sus documentos. Mientras pensaba en eso, recordé algo que había visto recientemente en el estado de cuenta del banco. Ese cargo extraño que había aparecido días antes. La ciudad coincidía. Sentí un ligero peso en el pecho. Intenté convencerme nuevamente de que estaba imaginando cosas. Pero mi curiosidad ya estaba despierta. Decidí seguir buscando información. Escribí el nombre que aparecía en el documento dentro de una red social. No esperaba encontrar nada importante. Tal vez era simplemente el nombre de algún cliente o colega. Pero cuando aparecieron los resultados, mi corazón comenzó a latir más rápido. Había un perfil con ese nombre. Abrí la página con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La cuenta mostraba fotografías familiares, momentos cotidianos y algunas imágenes de celebraciones. Al principio solo miraba sin pensar demasiado. Pero de pronto una fotografía apareció en la pantalla que hizo que mi respiración se detuviera. En la imagen estaba mi esposo. No había duda. Era él. Estaba sonriendo mientras estaba de pie junto a dos niños pequeños. Uno de ellos parecía tener unos 8 o 9 años. El otro era más pequeño. Ambos estaban cerca de él con una naturalidad que me resultó imposible ignorar. Miré la pantalla durante varios segundos sin poder moverme. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez eran hijos de algún amigo. Tal vez era una reunión familiar de otra persona. Pero mientras seguía observando la imagen, algo en la forma en que los niños estaban cerca de él me hizo sentir un frío profundo. La cercanía parecía demasiado natural. Demasiado familiar. Seguí mirando otras fotografías en ese perfil. En algunas imágenes aparecía una mujer junto a los mismos niños. En otras fotografías aparecía nuevamente mi esposo. No en todas, pero en varias. En algunas estaban en un parque. En otras estaban en una reunión familiar. En una imagen estaban celebrando lo que parecía ser un cumpleaños. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable.
Durante 18 años había creído conocer completamente la vida de mi esposo. Había confiado en cada viaje, en cada explicación, en cada llamada desde otra ciudad. Pero las imágenes que tenía delante parecían contar una historia completamente diferente. Una historia que yo nunca había conocido. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente mientras continuaba mirando la pantalla. Cada fotografía parecía abrir una nueva pregunta. Cada sonrisa en esas imágenes parecía esconder un secreto que había existido durante años. Sentí una mezcla de emociones difíciles de describir. Confusión. Miedo. Incredulidad. Mi mente repetía una sola idea una y otra vez. Esto no podía ser real. Tenía que haber una explicación. Pero mientras seguía mirando esas fotografías, una sensación comenzó a crecer lentamente dentro de mí. Una sensación que me decía que la vida que creía conocer tal vez no era tan simple como parecía. El hombre con quien había compartido 18 años de matrimonio estaba en esas imágenes. Y junto a él había 2 niños que parecían demasiado cercanos para ser simples conocidos. Ese fue el momento en que el primer verdadero choque comenzó a sentirse en mi corazón. Todavía no tenía todas las respuestas. Pero algo dentro de mí ya sabía que la verdad estaba comenzando a salir a la superficie. Y esa verdad tenía el poder de cambiar todo lo que había creído sobre mi matrimonio. Después de ver aquellas fotografías, mi mente ya no podía encontrar tranquilidad. Intenté convencerme de que podía existir una explicación, pero cada vez que recordaba las imágenes sentía una presión fuerte en el pecho. No quería creer que mi esposo pudiera llevar una vida que yo desconocía. Durante muchos días guardé ese descubrimiento en silencio. No dije nada. No hice preguntas. Solo observé. Cada vez que él regresaba de uno de sus viajes, yo lo miraba con más atención. Escuchaba cada palabra. Intentaba notar algún cambio en su comportamiento. Pero él seguía actuando como siempre. Se despertaba temprano. Desayunábamos juntos. Hablaba de su trabajo, de reuniones, de proyectos, de clientes. Su voz era tranquila. Su actitud era normal. Si yo no hubiera visto esas fotografías, habría pensado que todo seguía siendo exactamente igual. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Ahora cada detalle parecía importante. Cada viaje parecía sospechoso. Cada llamada parecía esconder algo. Finalmente entendí que no podía quedarme esperando respuestas. Necesitaba saber la verdad. Así que tomé una decisión difícil. Decidí investigar por mi cuenta. No quería hacerlo, pero sentía que no tenía otra opción. Esperé el momento adecuado. Un día él volvió a mencionar que tendría que viajar otra vez a esa ciudad por trabajo. Dijo que el viaje duraría 3 días. Yo asentí con la cabeza, como siempre lo hacía. Pero esa vez mi mente estaba tomando otro camino. Después de que él salió de la casa para su viaje, me quedé sentada durante mucho tiempo pensando. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma tarde preparé una pequeña maleta. No era un viaje largo. Solo llevaba lo necesario. Ropa sencilla, algunos documentos y mi teléfono. Sentía nervios en todo el cuerpo mientras me preparaba. Nunca había hecho algo así antes. Pero mi corazón necesitaba respuestas. Horas después estaba en camino hacia la misma ciudad donde él decía ir por trabajo tantas veces. Durante el viaje, mis pensamientos no se detuvieron. Recordaba cada momento de nuestros 18 años de matrimonio. Las celebraciones. Los viajes. Las conversaciones. Las promesas. Intentaba encontrar alguna señal que hubiera ignorado. Pero en ese momento solo existía una pregunta. ¿Quién era realmente el hombre con quien había compartido mi vida? Cuando finalmente llegué a la ciudad, el cielo estaba comenzando a oscurecer. Las calles estaban llenas de gente que regresaba a sus casas después de un día de trabajo. Yo saqué el papel donde estaba escrita aquella dirección. El mismo documento que había encontrado entre los papeles de la casa. Usé el mapa en mi teléfono para encontrar la ubicación. El barrio no estaba muy lejos del centro. Después de algunos minutos caminando, llegué a una zona tranquila. Las casas eran simples, pero cuidadas. Había árboles en las aceras y niños jugando cerca de algunas puertas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Seguí caminando lentamente hasta encontrar el número que aparecía en el documento. Cuando levanté la mirada, vi la casa. Era una casa pequeña, con una puerta blanca y una ventana grande al frente. Había algunas plantas en el jardín. Parecía un hogar tranquilo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me quedé de pie al otro lado de la calle, observando la casa. Intentaba mantener la calma. Tal vez estaba equivocada. Tal vez esa casa no tenía nada que ver con mi esposo. Pero mientras estaba allí, una mujer salió de la casa. Tenía una expresión tranquila. Detrás de ella salieron 2 niños. Los mismos niños que había visto en las fotografías.
Mi respiración se detuvo por un instante. No había duda. Eran ellos. Los niños comenzaron a jugar cerca del jardín mientras la mujer los observaba. Yo me quedé inmóvil. Sentía que mi cuerpo estaba congelado. Pero todavía necesitaba saber más. No podía irme sin confirmar la verdad. Así que decidí acercarme un poco más al barrio. Caminé por la acera intentando parecer una persona que simplemente pasaba por allí. Un poco más adelante vi a un hombre mayor que estaba sentado frente a su casa. Parecía un vecino del lugar. Me acerqué lentamente. Intenté mantener una voz tranquila cuando hablé. Le pregunté si conocía a la familia que vivía en aquella casa con la puerta blanca. El hombre miró en esa dirección. Luego sonrió con naturalidad. Dijo que claro que los conocía. Explicó que eran una familia tranquila. Dijo que el padre viajaba mucho por trabajo, pero que siempre regresaba. Después mencionó algo que hizo que el mundo a mi alrededor pareciera detenerse. Dijo que el hombre era un buen padre. Que siempre que estaba en la ciudad pasaba tiempo con sus hijos. Que muchas veces lo había visto jugando con ellos en el jardín. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté seguir escuchando, aunque cada palabra me golpeaba con fuerza. El vecino continuó hablando con total normalidad. Dijo que la familia llevaba varios años viviendo allí. Dijo que los niños iban a la escuela cercana. Dijo que todos en el barrio conocían al padre porque venía y se iba constantemente debido a su trabajo. Pero siempre regresaba a casa con su familia. Cada frase confirmaba lo que mi corazón ya temía. La verdad ya no podía esconderse. Mi esposo no solo tenía una vida en esa ciudad. Tenía una familia. Una esposa. 2 hijos. Y esa vida había existido durante años. Me alejé lentamente del vecino, agradeciendo sus palabras con una sonrisa que apenas podía sostener. Caminé por la calle sin saber exactamente a dónde iba. El ruido del barrio parecía distante. Las voces de los niños jugando se escuchaban como ecos lejanos. Todo lo que había creído durante 18 años se estaba rompiendo en ese momento. Ya no era una sospecha. Ya no era una duda. Era una verdad clara. Una verdad que cambiaba completamente mi vida. Mi esposo no solo había mentido sobre sus viajes. Había construido otra familia. Otra vida. En otra ciudad. Y yo acababa de descubrir que durante todos esos años había vivido en medio de una mentira que nunca imaginé. Después de aquel día en esa calle tranquila, mi mundo interior cambió completamente. Nada volvió a sentirse igual. Caminé durante mucho tiempo sin saber exactamente a dónde iba. Las casas del barrio seguían allí, los árboles seguían moviéndose con el viento, los niños seguían jugando, pero dentro de mí todo se había roto. Yo había llegado a esa ciudad buscando respuestas. Y ahora tenía más de las que podía soportar. Intenté respirar con calma. Intenté pensar con claridad. Pero cada recuerdo de mi vida con él comenzaba a transformarse. Cada viaje de trabajo que él había hecho durante tantos años ahora tenía otro significado. Cada maleta preparada. Cada despedida en la puerta. Cada llamada desde otra ciudad. Todo parecía diferente ahora. Durante años yo había creído que mi esposo trabajaba duro por nuestra familia. Pensaba que sus viajes eran parte de su esfuerzo por construir un futuro estable para nosotros. Siempre lo apoyé. Nunca me quejé cuando tenía que irse durante varios días. Nunca dudé de su palabra. Nunca revisé su teléfono. Nunca cuestioné sus explicaciones. Yo confiaba completamente en él. Pero en ese momento entendía algo doloroso. Aquellos viajes no eran viajes de trabajo. Eran visitas. Visitas a otra vida. Visitas a otra familia. Me senté en un banco cerca de la calle y traté de organizar mis pensamientos. El vecino había hablado con tanta naturalidad. Para él, esa familia era completamente normal. Una madre. Un padre. 2 hijos. Un hogar. Un hombre que viajaba por trabajo pero que siempre regresaba a su casa. Y ese hombre era mi esposo. La verdad comenzó a tomar forma lentamente en mi mente. No era un error. No era una coincidencia. No era algo reciente. Aquella vida había existido durante muchos años. El vecino lo había dicho claramente. Los niños iban a la escuela del barrio. La familia era conocida por todos. Eso significaba que mi esposo llevaba años viviendo entre 2 mundos. 2 casas. 2 mujeres. 2 vidas completamente separadas. Intenté recordar cuándo comenzaron sus viajes a esa ciudad. Al principio eran poco frecuentes. 1 o 2 veces al año. Luego comenzaron a repetirse más seguido. Después se convirtieron en algo normal. Un viaje cada pocos meses. Luego cada mes. Más tarde incluso varias veces en un mismo mes. Yo nunca lo cuestioné. Siempre pensé que su trabajo estaba creciendo. Que su empresa necesitaba más de su presencia en diferentes lugares. Ahora entendía lo que realmente estaba pasando.
Cada uno de esos viajes era un regreso a su otra familia, a su otra casa, a su otra esposa. Sentí un dolor profundo en el pecho. No era solo tristeza. Era una mezcla de emociones que era difícil describir. Confusión, humillación, traición, y una sensación de vacío que parecía crecer dentro de mí. Durante 18 años yo había compartido mi vida con un hombre que conocía solo a medias. O tal vez ni siquiera eso. Tal vez el hombre que yo creía conocer nunca había existido realmente. Pensé en la mujer que había visto salir de la casa. Su rostro parecía tranquilo. Seguro. Como alguien que vive en un hogar estable. Me pregunté si ella sabía de mi existencia. Si ella también vivía dentro de una mentira. O si la única engañada había sido yo. Los dos niños que habían salido con ella parecían felices. Jugaban en el jardín con la libertad de quienes se sienten seguros en su hogar. Para ellos, mi esposo era simplemente su padre. El hombre que regresaba después de sus viajes. El hombre que jugaba con ellos en el jardín. El hombre que compartía su vida con su madre. Mientras yo estaba en otra ciudad creyendo que ese mismo hombre estaba trabajando. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. No era solo una aventura. No era solo una relación escondida. Era otra familia completa. Otro hogar. Otra vida. Me quedé en aquella ciudad hasta que comenzó a caer la noche. El cielo se volvió oscuro lentamente. Las luces de las casas comenzaron a encenderse. La calle se volvió más silenciosa. Yo caminé una vez más cerca de aquella casa. No quería acercarme demasiado. Pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba una última confirmación. Me quedé observando desde una distancia segura. Después de un tiempo, la puerta de la casa se abrió. Y entonces lo vi. Mi esposo salió al jardín. Caminaba con la misma tranquilidad que tenía en nuestra casa. Los niños corrieron hacia él inmediatamente. Él se agachó para abrazarlos. Luego comenzó a jugar con ellos. Los levantaba en brazos. Los hacía reír. La mujer salió también y se acercó a él. Se quedaron hablando mientras observaban a los niños. Parecían una familia completamente normal. Una familia feliz. Ver esa escena fue como sentir un golpe fuerte dentro de mi corazón. Porque en ese momento comprendí algo que era imposible negar. Mi esposo no solo había mentido. Había construido otra vida completa mientras yo vivía confiando en él. Durante años había dividido su tiempo entre dos hogares. Entre dos mujeres. Entre dos familias que no sabían la verdad. Todo lo que yo creía sobre mi matrimonio se desmoronó en ese instante. Las promesas que habíamos hecho. Los sueños que habíamos construido juntos. Las conversaciones sobre nuestro futuro. Todo parecía una historia falsa ahora. Sentí lágrimas caer por mi rostro, pero no intenté detenerlas. No había nadie cerca que pudiera verlas. Y aunque alguien hubiera estado allí, en ese momento no me habría importado. La devastación que sentía era demasiado profunda. No era solo el dolor de descubrir una mentira. Era el dolor de entender que una parte enorme de mi vida había sido construida sobre algo que no era real. Durante 18 años yo había creído que era la única mujer en la vida de mi esposo. Que nuestro matrimonio era verdadero. Que nuestro amor era sincero. Pero en aquella ciudad existía otra mujer que probablemente creía exactamente lo mismo. Y dos niños que veían a ese mismo hombre como su padre. Finalmente comprendí toda la verdad. Mi esposo tenía otra familia. Una relación que había existido durante muchos años. Una vida paralela que él había mantenido escondida con cuidado. Sus viajes de trabajo nunca fueron viajes de trabajo. Eran visitas. Visitas a su otra casa. A su otra esposa. A sus otros hijos. Y mientras yo estaba en casa esperando su regreso, él estaba viviendo otra vida que yo jamás había imaginado. Esa noche regresé a casa con un peso enorme en el corazón. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Durante todo el camino mi mente no dejó de pensar en lo que había visto. Las imágenes regresaban una y otra vez. La casa. La mujer. Los niños. Y él. Mi esposo jugando con ellos en el jardín como si esa hubiera sido siempre su verdadera vida. Cada kilómetro que recorría me acercaba al momento que más temía. Sabía que cuando llegara a casa tendría que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con la duda. No podía seguir fingiendo que nada había cambiado. Necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Cuando finalmente llegué a nuestra casa, todo parecía igual que siempre. La misma puerta. Las mismas ventanas. Los mismos muebles. Pero el lugar ya no se sentía igual. Era como si la casa también hubiera perdido algo importante. Caminé lentamente por la sala. Miré las fotos en las paredes. Las fotos de nuestros años juntos. Vacaciones. Cumpleaños. Momentos que yo siempre había considerado recuerdos felices. Ahora los miraba con otros ojos.
Me preguntaba si durante esos mismos años él también estaba creando recuerdos con otra familia. Me senté en el sofá y esperé. Sabía que regresaría esa noche de su supuesto viaje de trabajo. El reloj avanzaba lentamente. Cada minuto parecía más largo que el anterior. Mi corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué iba a decir cuando lo viera. No sabía cómo comenzar esa conversación. Pero sabía que no podía evitarla. Horas después escuché el sonido de un automóvil detenerse frente a la casa. Miré por la ventana. Era su coche. Sentí un nudo en el estómago. Respiré profundamente. La puerta se abrió y él entró con la misma tranquilidad de siempre. Dejó su maleta cerca de la entrada. Su rostro mostraba cansancio, como si hubiera pasado varios días trabajando. Era una expresión que yo había visto muchas veces antes. Pero ahora sabía que esa historia era una mentira. Caminó hacia la sala y me vio sentada allí. Pareció sorprendido de verme despierta tan tarde. Se acercó con una sonrisa leve. Preguntó cómo estaba. Preguntó si todo estaba bien. Su voz sonaba normal. Natural. Como si no existiera ningún problema en el mundo. Durante unos segundos lo observé en silencio. Intenté encontrar en su rostro al hombre que había compartido mi vida durante tantos años. Pero lo único que veía ahora era un extraño. Un hombre que había vivido dos vidas al mismo tiempo. Finalmente reuní el valor para hablar. Le pregunté sobre su viaje. Le pregunté en qué ciudad había estado. Le pregunté cuánto tiempo había pasado allí. Él respondió con facilidad. Dijo el nombre de la ciudad que siempre mencionaba. Dijo que había estado en reuniones de trabajo. Dijo que había sido un viaje largo pero necesario. Cada palabra salía de su boca con una seguridad impresionante. Era evidente que había repetido esa historia muchas veces. Entonces respiré profundamente y dije algo que cambió completamente el ambiente de la habitación. Le dije que yo también había estado en esa ciudad. Su rostro cambió inmediatamente. La calma desapareció de sus ojos. Por primera vez parecía nervioso. Preguntó por qué había ido. Intenté mantener mi voz firme mientras explicaba que había decidido visitarlo. Que quería sorprenderlo. Que quería pasar tiempo con él. Mientras hablaba, podía ver cómo su expresión se volvía cada vez más tensa. Le dije que había encontrado una dirección. Una casa. Una familia. 2 niños. Una mujer. El silencio llenó la habitación. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Luego él negó todo. Dijo que debía haber entendido mal. Dijo que probablemente había visto a otra persona. Dijo que no sabía de qué estaba hablando. Sus palabras eran rápidas. Defensivas. Pero yo ya conocía la verdad. Le describí la casa. Le hablé del vecindario. Le mencioné a los niños jugando en el jardín. Le hablé de la mujer que salió de la casa. Le conté que lo había visto llegar. Que lo había visto abrazar a esos niños. Que lo había visto hablar con esa mujer como si fueran una familia. Cada detalle que mencionaba parecía destruir poco a poco su resistencia. Su rostro se volvió pálido. Sus ojos evitaban los míos. La negación comenzó a desaparecer lentamente. Finalmente se sentó frente a mí. Su cuerpo parecía pesado, como si una gran carga hubiera caído sobre él. Durante un momento largo permaneció en silencio. Luego comenzó a hablar con una voz mucho más baja. La verdad empezó a salir poco a poco. Admitió que conocía a esa mujer. Admitió que los niños eran suyos. Admitió que había estado visitándolos durante años. Cada confesión caía como una piedra sobre mi corazón. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Sentía que mi vida se estaba rompiendo en pedazos frente a mí. Él trató de explicar su comportamiento. Dijo que nunca había querido lastimar a nadie. Dijo que las cosas simplemente habían sucedido. Que al principio no sabía cómo manejar la situación. Que después ya era demasiado tarde para detener todo. Intentó justificar sus decisiones diciendo que amaba a ambas familias. Que se preocupaba por todos. Que no quería abandonar a nadie. Escuchar esas palabras fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Porque en ese instante entendí que para él todo aquello había sido posible durante muchos años. Mientras yo vivía creyendo en nuestro matrimonio, él había estado dividiendo su vida entre 2 hogares. 2 mujeres. 2 familias. Intenté comprender cómo había sido capaz de mantener ese secreto durante tanto tiempo. Intenté entender cómo había podido mirarme a los ojos todos esos años mientras ocultaba una verdad tan grande. Pero no encontré respuestas que pudieran aliviar el dolor que sentía. La conversación continuó durante mucho tiempo. Cada explicación suya parecía más débil que la anterior. Cada palabra solo confirmaba lo que ya sabía. Mi vida con él había estado construida sobre una mentira. La confianza que había depositado en él durante 18 años se había desvanecido en una sola noche. Sentía que todo lo que había construido con él se derrumbaba frente a mis ojos.
nuestro matrimonio, nuestros planes, nuestro futuro. Todo parecía desaparecer lentamente. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz. Y con ella había llegado el final de la vida que yo creía tener. Después de aquella confrontación, el silencio se instaló en mi vida como una sombra permanente. La casa seguía siendo la misma. Las paredes seguían en el mismo lugar. Los muebles no se habían movido. Pero todo se sentía diferente. El aire dentro de la casa parecía más pesado. Cada habitación estaba llena de recuerdos que ahora se sentían extraños. Yo caminaba por los pasillos como si estuviera visitando un lugar que alguna vez conocí, pero que ya no me pertenecía. Dormir se volvió difícil. Las noches eran largas. Cuando cerraba los ojos, mi mente comenzaba a hacer preguntas. Preguntas que no tenían respuestas fáciles. Durante 18 años había vivido una vida que ahora parecía una ilusión. Me preguntaba si algo de lo que habíamos vivido había sido real. Recordaba el día de nuestra boda. La emoción en nuestros rostros. Las promesas que hicimos frente a nuestros familiares y amigos. Promesas de fidelidad. Promesas de respeto. Promesas de compartir una vida juntos. En ese momento esas palabras habían significado todo para mí. Ahora ya no sabía qué habían significado para él. Pensaba en los viajes. Durante años yo había aceptado cada uno de ellos con confianza. Preparaba su maleta. Lo despedía en la puerta. Le deseaba un buen viaje. A veces incluso lo ayudaba a organizar sus documentos de trabajo. Nunca sospeché nada. Nunca imaginé que aquellos viajes eran en realidad visitas a otra familia. Ahora cada recuerdo parecía transformarse. Cada despedida. Cada llamada telefónica. Cada mensaje que recibía mientras él estaba fuera. Todo parecía diferente ahora. Me preguntaba si desde el principio había sido una mentira. Si desde el primer viaje ya existía esa otra vida. O si todo comenzó después. Mi mente intentaba encontrar un momento exacto. Un punto en el tiempo donde todo cambió. Pero no podía encontrarlo. Era como intentar reconstruir un rompecabezas con piezas que ya no encajaban. También me preguntaba cómo no había visto las señales. Había señales. Ahora podía verlas. Los viajes que se volvieron más frecuentes. Las excusas que a veces parecían apresuradas. Las llamadas que terminaban rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Las veces que parecía distraído. Las ocasiones en que su atención estaba en otro lugar. En ese momento yo no había pensado nada malo. Siempre creí en su palabra. Siempre confié en él. Pensaba que el amor se basaba en confiar. Que una relación fuerte no necesita sospechas constantes. Pero ahora me preguntaba si esa confianza había sido ingenuidad. Si yo había elegido no ver lo que estaba frente a mí. Si había ignorado señales que otras personas tal vez habrían notado. Ese pensamiento era doloroso. Porque no solo estaba cuestionando a mi esposo. También estaba cuestionándome a mí misma. Comencé a preguntarme quién era realmente. Durante años mi identidad había estado conectada con mi matrimonio. Yo era su esposa. Esa era una parte importante de mi vida. Construí muchos de mis sueños alrededor de esa relación. Planeamos un futuro juntos. Hablamos de proyectos. Hablamos de lo que queríamos construir con el paso del tiempo. Ahora ese futuro parecía desaparecer. Y con él, una parte de mí también parecía desaparecer. Era como si hubiera perdido una parte de mi identidad. Me miraba en el espejo y veía a la misma persona. Pero por dentro algo había cambiado profundamente. La confianza que había tenido en mi vida ya no existía. La seguridad que sentía en mi hogar se había quebrado. Incluso los recuerdos felices ahora estaban acompañados por dudas. Pensaba en los momentos en que él me decía que me amaba. En los abrazos. En las conversaciones durante la cena. En las celebraciones de aniversario. Ahora me preguntaba si en esos mismos momentos él estaba pensando en otra familia. Si después de compartir un momento conmigo, se iba a otro lugar para compartir otro momento con alguien más. Esa idea era difícil de aceptar. Porque significaba que durante muchos años había compartido a mi esposo con otra vida que yo no conocía. A veces la rabia aparecía. Una rabia profunda que nacía de la traición. Pero otras veces lo que sentía era algo diferente. Un cansancio emocional muy fuerte. Como si mi corazón estuviera agotado después de cargar tanto dolor. Intentaba hablar con amigos cercanos. Intentaba explicar lo que estaba pasando. Pero incluso al decir las palabras en voz alta, todo parecía irreal. 18 años de matrimonio. Otra familia. 2 hijos. Una vida paralela. Era difícil creer que todo eso había sucedido sin que yo lo supiera. Algunas personas me preguntaban cómo era posible que no lo hubiera descubierto antes. Esa pregunta me lastimaba. Porque yo también me la hacía todos los días. La verdad es que confiaba en él.
Confiaba completamente. Y cuando uno confía profundamente en alguien, no busca razones para dudar. La confianza ciega puede ser hermosa cuando es correspondida. Pero cuando se rompe, deja una herida muy profunda. Poco a poco comencé a entender que mi mundo había cambiado. La mujer que yo había sido antes de descubrir la verdad ya no existía. La persona que era ahora tenía que aprender a reconstruirse. Tenía que encontrar una nueva forma de entender su vida. Tenía que aprender a vivir con una verdad que nunca había imaginado. Mi matrimonio, tal como yo lo conocía, ya no existía. La confianza que había construido durante tantos años estaba completamente destruida. Y en medio de ese vacío emocional, solo quedaba una pregunta que regresaba constantemente a mi mente. Si toda mi vida había estado basada en esa relación, ¿quién era yo ahora sin ella? Después de muchas noches sin dormir, comprendí que mi vida no podía continuar de la misma manera. El dolor seguía allí. La traición todavía pesaba en mi corazón. Pero también comenzaba a aparecer algo nuevo dentro de mí. Una claridad que antes no tenía. Durante semanas pensé en todas las posibilidades. Pensé en el matrimonio. Pensé en los años que habíamos pasado juntos. Pensé en la vida que habíamos construido. Intenté imaginar si era posible seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que intentaba imaginar ese futuro, algo dentro de mí se rompía nuevamente. La confianza había desaparecido. Y sin confianza, un matrimonio no puede sostenerse. Cada vez que lo veía, recordaba la otra casa. La otra mujer. Los otros niños. Las otras cenas familiares que él había tenido mientras yo esperaba su regreso. Cada recuerdo volvía como una sombra. Comencé a comprender que mi dolor no desaparecería si fingía que todo estaba bien. Seguir en ese matrimonio significaría aceptar una mentira constante. Significaría vivir con dudas todos los días. Y yo no quería vivir así. Un día desperté temprano en la mañana. La casa estaba silenciosa. La luz del sol comenzaba a entrar por la ventana. Me senté en la cocina con una taza de café. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente. Sentí que tenía que tomar una decisión. No podía seguir esperando que el tiempo resolviera algo que ya estaba roto. Tenía que decidir qué hacer con mi vida. Pensé en la mujer que había sido antes de descubrir todo. Una mujer que confiaba plenamente. Una mujer que creía en su matrimonio. Esa mujer había desaparecido. Pero en su lugar estaba alguien nuevo. Alguien que había visto la verdad. Alguien que había sobrevivido a una traición profunda. Y esa persona tenía que elegir su propio camino. Ese día comprendí que no podía continuar en ese matrimonio. No podía vivir compartiendo a mi esposo con otra vida. No podía aceptar una relación construida sobre años de mentiras. La decisión no fue fácil. 18 años de historia no desaparecen de un día para otro. Había recuerdos. Había emociones. Había una vida entera que parecía desmoronarse. Pero también había algo importante. Mi dignidad. Mi paz. Mi derecho a vivir una vida basada en la verdad. Cuando finalmente hablé con él nuevamente, mi voz estaba más tranquila que antes. No había gritos. No había discusiones largas. Solo una decisión clara. Le expliqué que no podía continuar con el matrimonio. Que lo que había sucedido había destruido algo que no podía repararse. Él intentó hablar. Intentó convencerme de que podíamos encontrar una solución. Dijo que podía cambiar. Dijo que podía organizar su vida de otra manera. Pero para mí ya era demasiado tarde. La verdad había cambiado todo. El proceso de separación comenzó poco después. Hubo documentos. Conversaciones difíciles. Momentos incómodos. Cada paso parecía confirmar que una etapa de mi vida estaba terminando. Al principio fue muy doloroso. La casa se sentía diferente. Los días parecían más largos. Había momentos en los que la soledad pesaba mucho. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Con el paso del tiempo empecé a recuperar partes de mí misma. Comencé a recordar quién era antes de que mi identidad estuviera tan ligada a mi matrimonio. Volví a dedicar tiempo a mis propios intereses. Pasé más tiempo con amigos que me apoyaban. Hablé con personas que me ayudaron a ver mi situación desde otra perspectiva. Cada pequeño paso parecía ayudar a reconstruir algo dentro de mí. La tristeza no desapareció completamente. Había días difíciles. Días en los que los recuerdos regresaban con fuerza. Pero también había días en los que sentía una nueva energía. Una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendí que reconstruir una vida después de una traición no ocurre de inmediato. Es un proceso lento. Un proceso lleno de emociones diferentes. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para redescubrir quién eres. Para decidir qué tipo de vida quieres construir. Para aprender que incluso después de una gran pérdida, todavía es posible avanzar.
El dolor que sentí al descubrir la verdad fue profundo. Pero con el tiempo ese dolor comenzó a transformarse. Se convirtió en una fuente de fuerza. Me enseñó que mi valor no depende de la fidelidad de otra persona. Me enseñó que puedo seguir adelante incluso cuando la vida cambie de forma inesperada. El final de mi matrimonio fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Pero también fue el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde aprendí a confiar nuevamente en mí misma. Una etapa donde comprendí que, aunque algunas historias terminan de manera dolorosa, la vida siempre ofrece la posibilidad de comenzar otra vez. Después de todo lo que sucedió, me siento frente a ustedes y quiero hablar desde lo más profundo de mi experiencia. Mi matrimonio parecía perfecto durante 18 años. Cada viaje de mi esposo, cada abrazo, cada promesa, todo parecía real. Yo confiaba completamente en él porque creía en el amor y en la fidelidad que habíamos jurado. Nunca imaginé que detrás de esa vida tranquila existía otra familia, otra historia que yo no conocía. Aprendí que la decepción puede vivir escondida durante años. Que las mentiras pueden disfrazarse de rutina, de normalidad, de confianza. Y que incluso quienes más amas pueden traicionar sin que lo veas venir. También aprendí que confiar no significa ignorar señales. Las pequeñas dudas que sentí no eran tonterías. Tal vez mi intuición intentaba decirme algo, pero yo preferí creer en la vida que quería, en la seguridad que me daba mi matrimonio. Mi historia me enseñó que respetarse a uno mismo es más importante que mantener ilusiones. Que a veces dejar ir lo que crees que es tu vida es la única manera de no perderte completamente. Que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Perdí un matrimonio, sí, pero no me perdí a mí misma. Aprendí que incluso en medio de la traición y la devastación, uno puede reconstruirse. Uno puede encontrar fuerza donde parecía no haberla. Uno puede vivir de nuevo con dignidad y claridad. Quiero que quienes me escuchan comprendan esto, nunca olviden su valor. Nunca permitan que la mentira de otro defina quiénes son. La vida puede ser injusta, pero nosotros tenemos el poder de elegir cómo seguimos adelante. Perdí una familia, pero gané mi libertad y mi paz. Aprendí a vivir para mí misma, a confiar en mis instintos y a no permitir que nadie, por más cercano que sea, robe mi sentido de identidad. Al final, la verdad duele, pero también libera. Y aunque duela mirar atrás y ver la traición, mirar adelante con firmeza y seguridad es la verdadera victoria. ¿Perdí un matrimonio? Sí. Pero no me perdí a mí misma. Y eso es lo que finalmente importa.